Hola, soy Marina Besné, bienvenidos a mi canal. Hace un par de semanas o 3 traje al canal un vídeo en el que quería hacer una doble exposición. Por un lado quería dibujar un retrato a Bolivic y luego quería hacer una galaxia en acuarela en el pelo de la chica. Lo que pasa es que cuando empecé a dibujar no me convenció demasiado y te dije que me guardaba esta idea para futuros vídeos. Pues bien, hoy es el día en el que voy a desarrollar esa idea. Lo que pasó la otra vez es que yo elegí una foto de referencia precisamente porque me apetecía dibujar el pelo de esa foto y había pensado hacer la galaxia mezclada con el pelo. Una vez dibujé el pelo, me pareció que no iba a quedar bien con la galaxia. Si quería dibujar una galaxia en el pelo, lo que tenía que hacer era elegir una foto desde el principio en el que sí quedara bien esta galaxia. Así que elegí esta foto de referencia porque me pareció que en el pelo había mucho espacio para dibujar. Igual así contado resulta un poco confuso todo, así que mejor empezamos y lo ves directamente. Si no has visto el vídeo del que te estoy hablando, te dejo que le des al pause y lo veas. Pero luego acuérdate volver a este, ¿vale? Por favor. Tengo una buena noticia y una mala. La buena es que estoy utilizando papel de acuarela Arches 300 gramos, 100% algodón, satinado, prensado en frío, bla 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 bla, que es un papel maravilloso donde la acuarela se comporta de manera genial. La mala noticia es que este papel no es tan guay para dibujar con boli. No queda una textura tan fina, sino un poco más granulada. No se puede tener todo, amigo. Que tampoco es que me disguste, simplemente que con el Fabriano 200 gramos, que es el que uso normalmente para dibujar con boli, consigo un acabado más fino. Pero si uso ese papel para este dibujo, se me va a quedar muy doblado en la zona de la acuarela. Empiezo dibujando la cara de la chica. Como siempre, primero los ojos, cejas, nariz y boca y después la piel y sus sombras. Me gusta hacerlo así porque puedo hacer las facciones por separado, que normalmente suelen tener más oscuridad, y poder dejar la piel para el final y que dé cohesión a las facciones. Fíjate qué curioso, oiga. Para la piel creo una capa de líneas muy finitas, únicamente para poder crear textura, y a partir de ahí hacer el resto de sombras, para no partir directamente del blanco, sino ir haciendo el sombreado de manera más gradual. ¿Qué más? Es difícil darle mucha oscuridad al boli en este papel. Me cuesta más de lo habitual sombrear y con la misma fuerza no me queda tan negro como en el otro papel. También es cierto que la foto de referencia no tiene mucho contraste y tampoco tiene mucha nitidez, lo que me provoca que sombree más tímidamente de lo que suelo hacer habitualmente. Una de las cosas curiosas que me ha pasado con este dibujo es que cuando estaba pensando la idea de hacer el pelo de galaxia, así como con acuarela, no sabía muy bien cómo hacer la terminación por la parte de abajo del retrato. No sabía si dibujar la camiseta en negro pero de manera recta, tipo esta foto de aquí, o si hacer un acabado más orgánico tipo este otro. Finalmente se me ocurrió que podía hacer como que el pelo le pasara por delante del pecho y así de esta forma cerrar el dibujo y tener un acabado más natural. Pues te cuento que me daba mucha cosa hacer el pelo de esta forma. ¿Qué opinas? Es que es raro porque como yo estoy acostumbrada al realismo, a copiar lo que veo directamente, me parecía que estaba haciendo algo como muy raro y sin sentido. Pero luego cuando yo veo las creaciones de otros artistas fuera del realismo que se inventan cosas que aunque al principio no tengan sentido, a mí me gustan. Así que me dije, oye, pues yo también quiero probar. Sí, por favor. Una vez terminado de sombrear el cuello, saco a pasear mis acuarelas para hacer la galaxia y las voy a aplicar con este pincel de punta redondeada. La gama de colores que voy a utilizar para la acuarela es bastante simple: rosa, azul, morado, negro y blanco. Y quiero probar un nuevo tipo de vídeo. ¡Sorpresa! Y me encantaría que me dijeras por los comentarios a ver qué te parece. El tema es que ahora estoy viendo muchos vídeos de dibujo, pintura y arte en general que en vez de hacer timelapse, es decir, poner el dibujo a cámara ultra rápida, van poniendo partes del dibujo a cámara real con cortes, donde no se ve todo lo que se dibuja, pero sí que se intuye. A ver si me explico bien. A mí en la parte del boli no me gusta tanto, aunque sí que es verdad que en los últimos vídeos he intentado poner partes a cámara real para que te hagas una idea de cómo es el proceso. Pero en general en la parte del boli me gusta ver cómo se va creando la imagen de la nada. En este caso en la parte de la galaxia en acuarela sí que creo que puede quedar bien. ¿Y a qué viene eso de una galaxia? Pues no sé, a veces las ideas vienen de algún lugar que no sé identificar. ¿Qué quieres que te cuente? A mí se me ocurrió pensando en los mundos interiores que tenemos cada uno. Las dos imágenes, tanto la primera en la que se me ocurrió la idea, aunque finalmente no lo hice, como esta que estoy dibujando, las dos chicas están de perfil, mirando hacia algún lado que no sabemos lo que hay y parece que tienen la mirada perdida. Me vino a la mente cuando la gente está, pues eso, con la mente en blanco, que están en su mundo o en este caso en su galaxia. Y en cómo será la galaxia de cada uno. Yo en su día hice una primera aproximación de esta idea, hace ya un montón de tiempo, pero fue un boceto rápido un poco sucio. Siempre quise desarrollar esta idea, pero las ideas suelen pasar por muchas transformaciones, algunas dentro de la cabeza, como en este caso, que pasó de tener la galaxia en el cuerpo a tenerla en el pelo. Pues sí, ¿no? ¿O qué? Y también otras transformaciones en el trayecto entre la cabeza y el papel. Estas transformaciones son las que más me gustan, aunque a veces diga, pero qué os... si esto no es lo que yo quería hacer. Pero otras veces el resultado final, ya más real y tangible, es el que me hace pensar que realmente todo el trabajo de traer la idea a la luz ha merecido la pena. Mola tener tus pensamientos colgados en la pared. Mola, mola, mola. Por cierto, para la galaxia no he utilizado ninguna referencia en concreto. He puesto galaxia en Google, me he hecho un mix de referencias y más o menos me he hecho una idea de cómo es una galaxia.
Tenía claro cuál quería que fuera la paleta de color, negro, azul y rosa, con algo de morado y blanco, pero el resto de cosas las he ido haciendo según iba fluyendo. La primera capa de acuarela ha quedado demasiado clara. Siempre pasa eso con la acuarela. Como es un medio que lleva mucha agua, el pigmento no tiene tanta fuerza y cuando se seca se lleva parte del brillo e intensidad del color. No puede ser. Así que le doy una segunda capa para darle intensidad a los colores y sobre todo a la parte de los negros, que en una galaxia es importante que se vean bien contrastados. Una vez seca esta segunda capa, me doy cuenta de que ha aclarado demasiado. Le tendré que volver a dar otra capa más con bastante más intensidad. ¡Hala, alegría! Pero antes oscurezco algunas sombras de la cara y el cuello, de modo que contrasten un poco más con la parte de la acuarela y algún otro retoque que no se ve en cámara, que como yo dibujo en mi casa, en una habitación estudio que tengo montada, muchas veces me pasa que cuando me voy a la cama o a la calle o lo que sea, entro en el estudio y veo el dibujo y digo, ay, espera, una cosita, le voy a hacer nada, una chorradita. Una cosita de nada. Una chorradita. No merece la pena encender la cámara. Y al final acabo haciendo un montón de cosas y se quedan cosas sin grabar. En este caso creo que no se nota demasiado, pero te cuento este secretillo para que lo sepas por si algún día ves una parte de un dibujo que aparece así, pues como de la nada. En esta segunda capa aplico los mismos colores pero con menos miedo. Cargo los pinceles con más cantidad de pigmento y menos agua, de modo que consiguen tonos más brillantes e intensos. Vamos, sobre todo, como te decía antes, en la parte de los negros, que es donde me daba más cosa meter los pigmentos, pero realmente es donde de verdad se aprecia más ese efecto de galaxia. Y ahora encima de estos colores vienen las estrellas. Las voy a aplicar con pintura acrílica, que tiene más brillo y se puede conseguir un mejor acabado de claro sobre oscuro que con la acuarela. Aplico una pequeña cantidad de pintura rosa o azul muy clarito, más bien pastel, en las zonas rosa y azul de la acuarela respectivamente. Lo aplico con pincel pero lo esparzo directamente con el dedo, ya que no quiero que quede con los bordes nítidos, sino lo contrario, más bien efecto difuminado, y no tengo que manchar otro pincel. Mira tú qué bien. El motivo por el cual hago esto es porque si aplico el punto blanco de pintura acrílica sobre el rosa directamente, no va a tener el mismo efecto de emanar luz que se conseguiría si aplicas un degradador rodeando el punto blanco. ¿Así? Acabado el efecto de las constelaciones, ya solo queda llenarle el pelo de estrellas. Puntitos blancos sin ton ni son. Bueno, sin ton ni son tampoco, porque en la zona en la que había hecho el efecto degradado del color es donde voy a poner más estrellas. Intentando imitar el efecto de las constelaciones, voy a hacer muchas estrellas en algunas zonas y menos estrellas en otras zonas, como por ejemplo en las zonas negras. Apunta, apunta. Para las estrellas utilizo un pincel de punta muy finita y en algunas ocasiones también sombreo las estrellas con el dedo, al igual que antes con el rosa y el azul clarito. Una vez terminadas todas las estrellas, ya solo queda mi firma para dar el dibujo por terminado y despegar el papel para poder empezar mi siguiente obra. ¿Qué será? Chan chan chan, suscríbete para comprobarlo, amigo. Pues este ha sido el resultado final, ya me dirás lo que te parece. Me gusta mucho cómo ha quedado el efecto de la galaxia. En un principio quería utilizar únicamente acuarela, pero creo que ha sido un acierto utilizar acrílico para hacer las estrellas, ya que el acrílico posee mayor capacidad de cubrimiento y permite hacer unas estrellas mucho más brillantes. También estoy contenta con el efecto del pelo así por delante del pecho, creo que ha quedado una terminación bastante natural y así no he tenido que hacer una camiseta que no sabía muy bien cómo acabar. Me gustaría saber también si te ha gustado el formato de vídeo en el que en vez de hacer una cámara rápida he hecho como diferentes cortes de la acuarela, aunque finalmente he hecho un poco mix de las dos cosas y también he puesto algún tramo de la acuarela en cámara rápida y algún tramo del boli a cortes. Pero bueno, igual está bien mezclar los dos formatos de vídeo, ¿no? O no, no sé. Ya me dirás. Y otra cosita, tenía intención de hacer con este dibujo el reto este de Draw This in Your Style. Dibujas tú a tu estilo, traduzco que no tienes ni puta idea de inglés. Es broma, que lo digo haciendo alusión a un monólogo de Goyo Jiménez en el que, bueno, da igual. Pues el reto este consiste en que tú dibujes un dibujo mío, pero a tu estilo, que no tiene por qué parecerse nada. O sea, a ver, la idea sí que se tiene que mantener la misma, pues el retrato de una chica en el que en el pelo tiene una galaxia. Pero lo puedes hacer en el estilo que te dé la gana. No tiene por qué ser ni realista ni nada, o sea, lo que a ti te apetece. Y luego me etiquetas en Instagram y toda la movida. No lo he hecho porque sinceramente me da un poco de cosa que no me etiquetase nadie. Cri, 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 cri. Pero si tú te animases a hacerlo, me gustaría saberlo, que me lo dijeras por los comentarios. Y si hay más de 2 personas, pues igual lo podemos plantear para un futuro. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que lo hayas pasado bien, que lo hayas disfrutado y ojalá que te haya servido para inspirarte, sea lo que tú hagas. Te animo a que lo compartas con aquellas personas que creas que les pueda gustar. Muchas gracias por ver este vídeo, un saludo y hasta la próxima.